Antes de comenzar, suscríbanse al canal y déjenos en los comentarios desde qué país nos están viendo esta noche. Esta es una historia sobre lo que se esconde detrás de un cuadro torcido en el piso 38 de una torre de cristal, sobre una mujer que limpiaba habitaciones ajenas y terminó limpiando el nombre de toda una familia. Acomódense, bajen las luces y escuchen. A las 5:40 de la mañana, Ciudad de México todavía olía a pavimento húmedo y a pan recién horneado en la esquina de Reforma. Marisela Arroyo Pineda bajó del segundo autobús con la mochila apretada contra el pecho, atravesó el cruce vacío y entró por la puerta de servicio de la Torre Belmaroni, una mole de cristal y acero de 42 pisos que reflejaba el cielo todavía oscuro. ¿Cuántas veces había cruzado ese umbral en 11 años de trabajo? Ni ella misma llevaba la cuenta. El guardia nocturno le hizo un gesto con la barbilla. Ella respondió con un «Buenos días, don Felipe», casi inaudible, porque el reglamento del edificio prohibía las conversaciones largas entre personal y vigilancia. Pasó la huella digital por el lector biométrico, esperó el clic verde y subió en el ascensor de servicio hasta el sótano 3, donde el vestuario del personal interno olía siempre a detergente cítrico y a café de la máquina. «Hoy te toca el ático completo», le dijo Soledad, la supervisora de pisos, sin levantar la vista de la tablilla. «El señor Belmaroni Drago llega esta noche de Madrid. Quiere todo impecable. La señora ya está arriba». «Sí, señora Soledad». «Y, Marisela, escúchame bien. No toques el despacho del huésped. Don Aurelio dejó instrucciones claras. Solo polvo en los muebles del pasillo, nada más». Marisela asintió. Don Aurelio Mondragón Castaños, socio del señor Belmaroni desde hacía 18 años, ocupaba la suite de invitados del ático desde hacía 3 meses, mientras supuestamente reformaban su propia casa en Las Lomas. 3 meses son muchos días para una reforma, pero a Marisela no le pagaban por opinar. Subió al piso 38 con el carrito de limpieza, la cofia blanca bien puesta y los guantes de algodón en el bolsillo. El ático del señor Belmaroni Drago no era un departamento, era un palacio horizontal de 600 metros cuadrados con vista al castillo de Chapultepec, suelos de mármol travertino, una colección de óleos del siglo XX y una escalera interior que llevaba a la terraza con piscina climatizada. El silencio allá arriba era distinto, un silencio caro, espeso, casi líquido. La señora Valeria Cienfuegos Aramburu salió del vestidor en bata de seda, con el cabello recién pintado y un teléfono pegado a la oreja. Pasó frente a Marisela sin mirarla, como quien pasa frente a una lámpara apagada. «Sí, mi amor, esta noche no, mañana», murmuró la señora en voz baja y cerró la puerta del estudio detrás de sí. Marisela bajó la vista al carrito y siguió su rutina. 11 años le habían enseñado que el personal de un ático no oye, no ve, no recuerda. Esa era la primera regla. La segunda era más sencilla, cumplir la palabra dada. Y ella había dado una palabra, hacía mucho, junto a una cama de hospital. Empezó por el comedor, pulió la mesa larga de roble, alineó las 14 sillas, comprobó que las copas de cristal de Bohemia colgaran derechas en la vitrina. Pasó al salón principal. Allí, sobre el muro central, colgaba el óleo más querido del señor Belmaroni, un retrato de su madre, doña Eugenia Drago de Belmaroni, pintado cuando ella tenía 40 años. El retrato siempre estaba perfectamente nivelado. El señor lo revisaba personalmente cada vez que volvía de viaje. Era una costumbre suya, casi un rito. Hoy el cuadro estaba torcido. Marisela se detuvo con el plumero en la mano. La esquina inferior derecha colgaba 2 dedos más abajo que la izquierda. ¿Quién se había atrevido a tocar ese cuadro? El personal tenía prohibido siquiera rozarlo sin la presencia del señor. La señora Valeria nunca le prestaba atención. Solo quedaba don Aurelio. Pero, ¿qué necesidad tendría don Aurelio de mover el retrato de la madre de su socio? Se acercó despacio, miró por encima del hombro. La señora seguía encerrada en el estudio. Marisela estiró la mano y con un dedo enguantado intentó nivelar el marco. El cuadro pesaba más de lo que recordaba. Lo movió apenas 1 centímetro y oyó, detrás, un golpecito seco, como de algo pequeño que cae contra la pared y se queda colgando. El corazón le dio un salto. Conocía cada sonido de ese ático, y ese golpecito no pertenecía a la casa. Bajó las manos y respiró hondo.
Dejó el cuadro como estaba, torcido, igual que lo había encontrado. Una empleada prudente no investiga. Una empleada prudente avisa. Pero, ¿avisar a quién? ¿A Soledad, que respondía a don Aurelio? ¿A la señora Valeria, que hablaba en susurros con un «mi amor» que no era su marido? Hay preguntas que se contestan solas con el correr de las horas. Marisela siguió limpiando, ordenando, doblando toallas en triángulos perfectos, pero su mirada volvía una y otra vez al retrato torcido de doña Eugenia. A media mañana, la señora salió del estudio vestida para almorzar, con los labios pintados de rojo oscuro. «Marisela, esta tarde no necesito que subas. Don Aurelio tiene una reunión privada en el salón. Termina lo del dormitorio y vete a las 2. «Sí, señora». «Y no comentes con nadie que el señor llega esta noche. Quiero darle la sorpresa yo misma». «Como ordene, señora». La señora sonrió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y se marchó. La puerta del ascensor privado se cerró con un suspiro. Marisela quedó sola en 600 metros cuadrados de mármol, con el retrato torcido mirándola desde el muro. Doña Eugenia, en el óleo, tenía la misma expresión serena de siempre, pero a Marisela le pareció, por un instante, que la mirada de la difunta señora descendía hasta posarse en ella, y que detrás de aquella mirada había una pregunta antigua, una promesa pendiente. «Cuida a mi muchacho cuando yo no esté, hija. Prométamelo». Marisela apretó el plumero. 11 años después, la voz de doña Eugenia sonaba todavía nítida dentro de su cabeza, como si hubiera quedado grabada en alguna parte que ningún empleador podía borrar. Miró el reloj. Faltaban 4 horas para que terminara su turno. 3 meses faltaban, quizás, para que se firmara algo irreversible en ese ático. Pero eso aún no lo sabía. Lo único que sabía en ese instante era que el cuadro estaba torcido y que ella, mañana, volvería a subir. Marisela no durmió bien esa noche. Compartía un cuarto en Iztapalapa con su hermana Ofelia, enfermera de turno nocturno, así que llegar tarde y madrugar temprano formaban parte del paisaje. Pero esta vez no fue el cansancio lo que la mantuvo con los ojos abiertos, fue la imagen del marco torcido, repetida una y otra vez sobre el techo blanco. A las 5:40, otra vez. La huella digital, el ascensor de servicio, el olor a detergente. ¿Habría regresado el señor Belmaroni durante la madrugada? Soledad la interceptó en el pasillo del sótano con cara de mal humor. «Cambio de planes. El señor llamó desde el aeropuerto. Se queda 2 días más en Madrid por reunión con un fondo de inversión. Sube tú sola al ático». La señora se fue a Acapulco a primera hora. «¿Y don Aurelio?» «En su oficina de Polanco hasta las 7 de la tarde. Quiero el ático impecable. Tienes el día entero». Subió. La cerradura biométrica del ático se abrió con su huella, registrada por orden expresa del señor Belmaroni hacía 7 años. «Marisela es de la casa», había dicho él una vez frente al instalador, y aquella frase la había acompañado desde entonces como un pequeño escudo invisible. Entró, encendió las luces, caminó hasta el salón principal. El cuadro seguía torcido. Esta vez no había nadie en el departamento, ni la señora, ni don Aurelio, ni el cocinero contratado por horas. Solo ella, el silencio del mármol y el retrato de doña Eugenia. Marisela se acercó al óleo, apoyó las 2 manos en el marco, lo descolgó con cuidado y lo posó contra el sofá. Detrás del cuadro, sobre el yeso pintado de blanco roto, había un dispositivo pequeño, negro, sujeto con cinta adhesiva doble cara. No era una cámara, era un teléfono móvil delgado, de los que ya casi no se ven, con la pantalla apagada y una luz roja parpadeando en una esquina. Estaba grabando. A Marisela se le secó la boca. Reconocía aquel modelo. El señor Belmaroni tenía uno idéntico, de respaldo, en el cajón superior de su escritorio. Lo había visto 100 veces al limpiar el polvo, pero el señor estaba en Madrid, y este aparato no estaba en el cajón, estaba pegado detrás del retrato de su madre, escuchando todo lo que se decía en el salón principal del ático. Pensó retirarlo, pensó llamar a Soledad, pensó incluso salir corriendo y olvidar que había visto nada. 11 años de oficio le susurraban la regla: no oír, no ver, no recordar. Y sin embargo, otra voz, más antigua, la voz de una mujer que ya no estaba, le pedía justo lo contrario. Tocó la pantalla. El teléfono se encendió sin pedir contraseña.
En la aplicación de grabaciones, una lista de archivos ordenados por fecha se desplegaba ante sus ojos. El más reciente, iniciado esa misma madrugada, llevaba ya 6 horas y 42 minutos de duración. Hacia atrás, decenas de archivos, todos con nombres de día y hora. El más antiguo databa de hacía 2 meses y 11 días. Marisela se sentó en el suelo, con la espalda contra el sofá. Eligió uno al azar, de la semana anterior. Bajó el volumen al mínimo, se acercó el altavoz al oído. La voz que sonó primero fue la de don Aurelio Mondragón Castaños, inconfundible por aquel tono ronco de fumador de puros. «Valeria, escúcheme bien, mujer. Si el viejo descubre los movimientos del fideicomiso antes de la firma, estamos perdidos los dos. Necesito que mantenga la calma. Esta noche, cuando él llame, usted le dice que todo está tranquilo en casa. Nada de comentarios sobre la fundación, nada sobre la herencia de doña Eugenia. ¿Me oyó?» «Sí, Aurelio, no soy tonta. El notario Reséndiz Pavón firmará el traspaso de los predios de Cuernavaca el día 11. Para entonces, los poderes de su suegra ya estarán validados ante el segundo notario. Después, ni Maximiliano ni el cielo podrán deshacer la operación. ¿Y si pide ver los originales?» «No los pedirá. Confía en mí más que en usted, mi vida. Esa es nuestra ventaja». Risa contenida, silencio, pasos, una copa que choca contra otra. Marisela cerró la grabación. Se quedó mirando el teléfono como quien sostiene una serpiente dormida. Doña Eugenia llevaba 4 años enterrada en el Panteón Francés. ¿De qué poderes hablaba don Aurelio? ¿Qué firma podía dar una difunta? Y otra pregunta, todavía más urgente: ¿quién había colocado ese teléfono allí? Pensó en don Aurelio, pero ningún hombre que prepara un fraude esconde una grabadora que recoge su propia voz. Pensó en la señora Valeria, tampoco. Pensó, por fin, en el señor Belmaroni Drago. El señor sospechaba. El señor había viajado a Madrid por un fondo de inversión, sí, pero antes de irse había torcido él mismo el cuadro de su madre para esconder detrás un teléfono que grabara, en su ausencia, las conversaciones de los 2 seres en quienes más confiaba. Marisela tragó saliva. ¿Por qué entonces no había informado a nadie? ¿Por qué dejarlo allí, parpadeando, esperando que cualquier camarera lo descubriera? La respuesta llegó sola, fría como el mármol. Porque el señor todavía no quería huir. Porque escuchar significaba aceptar que su esposa y su socio lo estaban traicionando. Y eso, para un hombre como Maximiliano Belmaroni Drago, era una herida que prefería postergar. Pero ella no podía postergarla. Ella había prometido. Sacó del bolsillo su propio teléfono, un aparato modesto comprado a plazos. Conectó los 2 dispositivos con un cable que su sobrino le había regalado para pasarse fotos. No sabía mucho de tecnología, pero sabía copiar archivos. Lo había aprendido para guardar las fotos de la primera comunión de su nieta. Eligió los archivos uno por uno, los más recientes, los más antiguos, todos. La barra de progreso avanzó despacio, demasiado despacio para sus nervios. Mientras copiaba, oyó el ronroneo del ascensor privado subiendo desde la planta baja. Se le congeló la sangre. Miró la pantalla, 73%. Miró la puerta. El indicador del ascensor marcaba el piso 22, 23, 24. «Termina, termina, termina», susurró. 89, 95, 99, 100. Desconectó el cable, guardó su teléfono en el bolsillo del delantal, volvió a pegar el aparato negro detrás del retrato y colgó el cuadro de doña Eugenia exactamente como lo había encontrado, torcido 2 dedos a la derecha. Tomó el plumero, se arrodilló frente a la chimenea apagada y fingió limpiar. El ascensor se detuvo en el piso 38. La puerta se abrió. Pasos lentos, masculinos. Don Aurelio Mondragón Castaños entró al salón, con el saco al hombro y el ceño fruncido. ¿No le dijeron que hoy no era día de salón, señorita? Disculpe, don Aurelio. La señora Soledad me dio orden de dejarlo impecable. Él la miró, demasiado tiempo. Después dio media vuelta y se encerró en el despacho. Marisela siguió limpiando con manos firmes. Dentro del bolsillo, contra su muslo, el teléfono pesaba como una piedra. Pesaba, sobre todo, como una promesa que volvía a cobrarse después de 11 años.
Para entender por qué Marisela Arroyo Pineda no devolvió ese teléfono a su lugar y se marchó a casa, hay que retroceder hasta una tarde lluviosa de finales de los años 2000, cuando todavía no existía la Torre Belmaroni y don Maximiliano vivía con su madre en una casa de 3 pisos en la colonia Roma Norte. Marisela tenía entonces 29 años, una hija pequeña llamada Lucía y un marido que se había marchado a trabajar a Houston con la promesa de mandar dinero, promesa que duró 4 meses. Limpiaba casas por horas, sin contrato, sin seguro social, con el pasaje del metro contado en monedas. Una vecina, que cosía vestidos para las señoras de Polanco, le habló de doña Eugenia Drago de Belmaroni. Viuda reciente, 62 años, hijo único, buscaba ama de llaves de planta. Pagaba bien, exigía mucho. Doña Eugenia la recibió en el comedor, con un té de manzanilla servido para 2. No le preguntó por experiencia ni por cartas de recomendación. Le preguntó por la hija. ¿Cuántos años tiene Lucía? 4, señora. ¿La cuida alguien mientras usted trabaja? Mi hermana, señora. ¿Va al jardín de niños? Todavía no, señora. Es que yo le pagaré el jardín de niños, además del sueldo. Quiero a mi gente tranquila. La gente intranquila se equivoca. Ese mismo día Marisela empezó a trabajar en la Casa de la Roma, y ese mismo año aprendió que doña Eugenia no era una señora más, era una mujer que había levantado, junto a su esposo difunto, una pequeña constructora de barrio que su hijo Maximiliano había transformado, en una década, en un emporio inmobiliario con torres en 5 ciudades del país. A Maximiliano lo conoció el segundo día, cuando bajó a desayunar con la corbata floja y el humor amargo de quien acaba de discutir por teléfono. Era un hombre de 38 años, alto, de manos grandes, ojos café oscuros, voz pausada. Saludó a Marisela con un «Buenos días, señora», que la sorprendió. Nadie en aquella colonia le decía señora a una empleada. Le presento a la nueva ama de llaves, hijo, Marisela Arroyo Pineda. La trataremos como de la casa. Mucho gusto, señora Marisela. Bienvenida. Doña Eugenia confiaba en pocas personas. Confiaba en su hijo, confiaba en su socio Aurelio Mondragón, el ahijado de su esposo, criado prácticamente como hermano de Maximiliano, y con el tiempo empezó a confiar en Marisela. Le mostraba las fotografías viejas, las cartas del marido difunto, los cuadernos de cuentas de la primera obra. Le hablaba de su miedo de envejecer sin haber dejado algo más allá de los ladrillos. Quiero hacer una fundación, hija, una para las muchachas que trabajan en las casas, para que tengan derechos, abogados, médicos. ¿Le parece tonto? Me parece justo, señora. Maximiliano dice que sí, que después de mí lo organizará, pero yo lo conozco. Trabaja demasiado, olvida lo que prometió, hay que recordárselo. Doña Eugenia enfermó del corazón a los 67 años. La hospitalizaron en una clínica privada en Tlalpan. Marisela la acompañó 3 semanas, durmiendo en un sillón al lado de la cama, alternándose con la enfermera y con Maximiliano, que llegaba a medianoche desde la oficina con los ojos rojos. La última tarde, doña Eugenia pidió que las dejaran solas. Tomó la mano de Marisela. Hija, escúcheme bien. Aurelio es bueno, pero es ambicioso. Mi hijo lo quiere demasiado para verlo. Y Valeria es bonita, pero tiene los ojos fríos. Yo me voy tranquila por una sola cosa, porque sé que usted no se va a ir de esta casa. No me voy a ir, señora. Prométamelo. Pase lo que pase, cuide a mi muchacho cuando yo no esté. No con la mano, con los ojos. Mire por él, avise, hable, aunque no le pregunten. ¿Me lo promete? Se lo prometo, señora Eugenia. Y si llega el día en que descubra algo grave, no se quede callada por respeto. El respeto verdadero a veces grita. Doña Eugenia murió a las 4:10 de la madrugada siguiente. Marisela le cerró los ojos y le acomodó el cabello. En el funeral, en el Panteón francés, se quedó al fondo, sin acercarse al ataúd, porque entre los empleados eso no se hacía. Pero al final, cuando todos se habían ido y solo quedaba el sepulturero echando paladas, ella se acercó a la fosa y repitió en voz baja: «Se lo prometí, señora». 11 años después, en el piso 38 de una torre de cristal, esa promesa volvía a pesar sobre sus hombros. Maximiliano nunca creó la fundación. Heredó la fortuna, expandió el emporio,
se casó con Valeria Cienfuegos Aramburu 1 año y medio después de de quedar huérfano. Aurelio Mondragón Castaños siguió siendo el socio leal, el ahijado de la familia, el padrino de bautizo del primer hijo que Maximiliano y Valeria nunca tuvieron. Marisela ascendió de ama de llaves de la Casa de la Roma a encargada del ático personal del señor, con sueldo digno, prestaciones completas, jardín de niños pagado para su nieta Sofía. La Casa de la Roma fue vendida a un grupo hotelero. Doña Eugenia se fue convirtiendo en un retrato torcido sobre un muro de mármol. Hasta esa mañana. Esa noche, en la cocina de Iztapalapa, Marisela conectó el teléfono al cargador y mientras su hermana Ofelia preparaba té, le habló por primera vez de lo que había encontrado. Ofelia la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. «Mari, eso es delito grave, eso es despojo. Si te descubren con ese audio, te van a destruir». «Lo sé». «¿Y entonces?» «Entonces voy a cumplir una promesa, aunque me cueste el trabajo, aunque me cueste más». Ofelia se quedó mirándola largo rato. Después fue a la repisa, sacó una caja de zapatos vieja y le entregó un sobre. «Si vas a pelear, pelea con todo. Aquí está lo que ganaste con tus horas extras del último año. No lo gastes en tonterías, gástalo en un abogado». Marisela apretó el sobre contra el pecho. Afuera, la ciudad zumbaba con su ruido eterno. Dentro, en una mesa de fórmica, 2 hermanas pobres planeaban, sin saberlo todavía, derrumbar a un imperio. Al día siguiente, Marisela se presentó al trabajo media hora antes. Quería tiempo para pensar. Soledad la recibió con una mirada distinta, más larga de lo normal. «Marisela, ven un momento a la oficina». La siguió. La oficina de la supervisora era un cuarto sin ventanas, con 3 pantallas de cámaras de seguridad y un escritorio repleto de papeles. Soledad cerró la puerta. «¿Tocaste algo en el salón principal del ático ayer?» «Lo de siempre, señora Soledad. Polvo, mesas, espejos». «¿No te acercaste al cuadro de la difunta doña Eugenia?» Marisela sintió el frío subirle por la espalda, pero mantuvo el rostro neutro. 11 años en casas ajenas le habían enseñado a mentir sin que se le moviera un músculo. «Lo limpié por encima, como cada 15 días. ¿Pasa algo?» Soledad se la quedó mirando. Después suspiró y se sentó. Don Aurelio piensa que alguien anduvo revisando el salón. Pidió revisar las cámaras del ático. Yo le dije que las cámaras interiores están desactivadas desde hace años por orden del señor Belmaroni Drago, que no soporta sentirse vigilado en su casa. Eso es cierto, pero las del pasillo y el ascensor sí graban y muestran que ayer estuviste 3 horas y 20 minutos arriba, sola. Mucho tiempo, Marisela. El ático es grande, señora. No me lo tienes que explicar. Te lo digo para que lo sepas. Don Aurelio anda nervioso. Quiere que cambien al personal del ático. Yo lo convencí de que ningún empleado nuevo va a saber dónde está cada cosa antes de que llegue el señor. Te di una semana. Aprovéchala. Y, Marisela, hazme un favor. No pongas un pie en el despacho del huésped. Pase lo que pase. No, señora, no lo pondré. Salió de la oficina con las piernas blandas. Subió al ático. La señora Valeria había regresado de Acapulco con una maleta de regalos y un mal humor de mediodía. Don Aurelio se había ido a una junta. El cuadro de doña Eugenia ya no estaba torcido. Alguien, durante la noche, lo había nivelado. Marisela entendió enseguida. Don Aurelio había descubierto el teléfono. Quizás incluso lo había escuchado, o al menos había visto la grabación inconclusa, pero no lo había retirado. ¿Por qué? Por miedo a que el señor Belmaroni, al volver, notara su ausencia y empezara a hacer preguntas más incómodas todavía, porque el aparato pertenecía al señor, y porque don Aurelio, en su soberbia, prefería usar esa información a destruirla. Si sabía qué había grabado el señor, sabía qué argumentos preparar para defenderse. El gato había olido al ratón, pero el ratón ya tenía un duplicado en el bolsillo. Marisela terminó la jornada sin incidentes. Esa noche, en Iztapalapa, conectó por primera vez los audífonos al teléfono y se sentó a escuchar, archivo por archivo, los 2 meses y 11 días de conversaciones grabadas. Le tomó hasta las 3 de la madrugada.
Llenó 4 hojas de cuaderno con fechas, frases, nombres. El cuadro completo empezó a dibujarse. Primero, los predios de Cuernavaca, heredados de doña Eugenia, valuados en 80 millones de pesos, estaban siendo traspasados a una sociedad fantasma de Aurelio Mondragón mediante poderes notariales supuestamente otorgados por doña Eugenia 3 meses antes de morir. Segundo, Valeria figuraba como administradora suplente de esa sociedad, con derecho a comisión del 20%. Tercero, el notario Reséndiz Pavón, viejo amigo del padre de Aurelio, era quien validaba las firmas. Cuarto, la firma final, irreversible, se realizaría el día 11 del mes siguiente, en 12 días. 12 días. Marisela no conocía abogados, pero conocía a alguien que sí, el conserje histórico de la Torre Belmaroni, don Lisandro Vergara, 67 años, 32 en el edificio. Don Lisandro había sido portero del padre del señor Maximiliano en los años 80 y conocía a la familia desde antes de que Maximiliano supiera caminar. Doña Eugenia lo apreciaba. Marisela y él se saludaban todos los días con una pequeña reverencia mutua. Al día siguiente, en el descanso del mediodía, Marisela bajó a la portería con 2 tortas envueltas en papel. «Don Lisandro, ¿me regala 10 minutos? Es importante». El viejo la miró por encima de los lentes, dejó la novela que estaba leyendo y la invitó a pasar a su cuartito. Marisela cerró la puerta. Sin preámbulos, le contó lo del cuadro, lo del teléfono, lo de los audios. Don Lisandro la escuchó sin interrumpir, con las manos juntas sobre la mesa. Cuando ella terminó, él se quedó callado un buen rato. «Hija», dijo por fin, «le voy a contar una cosa. Hace 2 meses, don Aurelio entró al edificio acompañado del notario Reséndiz Pavón. Yo lo registré en la bitácora, como siempre. Pero la señora Valeria me pidió, después, que borrara la entrada. Me ofreció un sobre. No lo acepté, pero tampoco lo denuncié. Pensé que era cosa de mujeres, de celos, de cualquier tontería. Ahora veo que era otra cosa. ¿Conserva la bitácora? Conservo todas, desde hace 32 años. Mi memoria es de papel». Marisela respiró hondo. «Don Lisandro, necesito que me ayude. Necesito a alguien que entienda los papeles del despacho del huésped, que entienda lo que es un fideicomiso, una sociedad fantasma. Yo no entiendo, solo limpio». El viejo sonrió por primera vez. «Mi nieto Tobías estudia contaduría en el Politécnico. Le pagaron 2 meses de beca para una pasantía en una firma grande. Si le explicamos en qué andamos, ese muchacho no duerme hasta resolverlo. Es de los míos. ¿Confiará en nosotros? Confía en su abuelo. Es lo único que un abuelo necesita». Quedaron en encontrarse esa misma noche, los 3, en una fonda cerca del metro Niños Héroes. Cuando Marisela salió del cuartito de don Lisandro, el aire del estacionamiento le pareció más respirable. Por primera vez en 3 días no estaba sola. Esa tarde, antes de subir al ático para el último turno, Marisela tomó una decisión silenciosa. Pasó por el despacho del señor Belmaroni Drago, no por el del huésped, ese le estaba prohibido, y tomó del cajón superior una libreta vieja del señor, de tapas de cuero gastado, donde él anotaba a mano los nombres de sus abogados de confianza. Memorizó 3. Devolvió la libreta a su sitio. Hay incursiones que empiezan con un plumero y terminan con una firma. La de Marisela acababa de comenzar. La oportunidad llegó 5 días después, un viernes por la noche, en forma de invitación dorada y velas largas. La señora Valeria organizaba una cena de gala en el salón principal del piso 38 para celebrar el cumpleaños 52 de don Aurelio Mondragón Castaños. 40 invitados, catering francés, cuarteto de cuerdas, fotógrafo profesional, personal extra contratado por la noche. Marisela, encargada del ático, debía coordinar la limpieza previa y el orden posterior. Tendría llave maestra de todas las puertas. Durante las 5 horas de la cena, mientras los anfitriones brillaran en el salón, el despacho del huésped quedaría vacío y vigilado solo por una cámara exterior en el pasillo. Marisela lo sabía porque ella misma había recibido, esa mañana, el plano de seguridad para coordinar a los meseros. A las 9:15, con la orquesta ya entonando el primer vals, Marisela se deslizó del salón hacia el corredor de los dormitorios,
Atravesó el segundo pasillo y llegó a la puerta del despacho del huésped. Sacó del bolsillo el manojo de llaves maestras y abrió. La cámara del pasillo barría cada 12 segundos hacia el otro extremo. Don Lisandro, abajo en la portería, monitoreaba la grabación en tiempo real desde el sistema interno al que tenía acceso por antigüedad. Si algo se movía, él le mandaría 2 timbres al teléfono de servicio. Entró, cerró la puerta, encendió solo la lámpara de escritorio. El despacho era pequeño, con una caja fuerte empotrada detrás de un cuadro de cacería y un archivero metálico de 3 cajones. Sobre el escritorio, una computadora portátil cerrada con contraseña. En la papelera, hojas trituradas. Marisela no buscaba el ordenador ni la caja fuerte, buscaba papel. El papel siempre dejaba rastros. Abrió el primer cajón del archivero. Carpetas etiquetadas a mano, en orden alfabético. Banamex, Constructora Aramburu, Drago Eugenia, sucesión. Fideicomiso B7, Lomas Inversión. Sacó la carpeta Drago Eugenia, sucesión. Adentro, una copia de los poderes notariales supuestamente firmados por doña Eugenia el 5 de mayo del año de su muerte, fechados 3 meses antes del fallecimiento. La firma de doña Eugenia. Marisela la conocía bien. Había firmado muchas listas de compra junto a esa firma. La que tenía en las manos era similar, pero no era idéntica. Era una imitación cuidadosa, hecha con tinta del mismo color, pero con un trazo final demasiado limpio. Doña Eugenia, en sus últimos meses, tenía un temblor leve en la mano derecha. Esa firma no temblaba. Sacó el teléfono propio y fotografió hoja por hoja, página por página, con flash apagado. 22 páginas. Pasó a la carpeta Fideicomiso B7. Allí estaba el esqueleto, una sociedad anónima registrada en el estado de Querétaro, con 3 socios formales: Aurelio Mondragón Castaños, 40%, Valeria Cienfuegos Aramburu, 30%, y un tal Heriberto Rojas Lozano, 30%, abogado conocido por servir de prestanombres a varios despachos de la capital. Maximiliano Belmaroni Drago no aparecía por ningún lado. Y, sin embargo, en la siguiente página, un proyecto de escritura traspasaba a esa sociedad 8 predios de Cuernavaca cuyos números coincidían con los de la herencia materna del señor. Fotografió todo. Pasó a la carpeta Lomas Inversión. Aquí encontró algo aún más oscuro: extractos bancarios de una cuenta en Panamá a nombre de Valeria, con depósitos mensuales desde hacía 14 meses por sumas que ningún sueldo de esposa de empresario podía justificar. Y en la última hoja, un correo impreso, dirigido a Aurelio. Cariño, no te preocupes, él firma lo que yo le pongo enfrente cuando llega cansado. Tú prepara los papeles, yo me encargo del resto. Eternamente tuya, V. Marisela se sentó en la silla del despacho. Las manos le temblaban, no por miedo, por rabia, por la rabia silenciosa, gruesa, que solo se siente cuando uno comprende, con pruebas, una traición que ya intuía. Tomó la última fotografía, devolvió cada carpeta a su lugar exacto, midiendo el orden con los dedos. Apagó la lámpara, salió, cerró la puerta, esperó el barrido de la cámara, caminó. Al regresar al salón, el cuarteto tocaba un bolero. Don Aurelio Mondragón Castaños, copa en mano, brindaba con la señora Valeria, ambos riéndose de algo que solo ellos entendían. Marisela cruzó frente a ellos con una bandeja vacía. Aurelio le hizo un gesto. «Señorita, traiga más champaña». «Enseguida, don Aurelio. Felicidades, señor». «Gracias, hija. Que Dios la bendiga». A Marisela se le revolvió el estómago, pero sonrió, bajó la cabeza y fue a la cocina por la champaña. Mientras servía las copas, pensó en doña Eugenia. La imaginó en aquel salón, en aquella misma silla que ahora ocupaba Aurelio, partiendo una rosca de reyes y diciendo: «Aurelio, hijo, ¿este negocio se hereda con honor o no se hereda?». Don Aurelio le había besado la mano entonces, jurando lealtad. 20 años después, brindaba sobre los huesos de aquella misma señora. A las 2:30 de la madrugada, cuando el último invitado se marchó, Marisela bajó al lobby con la excusa de despedir al equipo de catering. Don Lisandro la esperaba en la portería con un termo de café.
Le entregó un sobre. Mi nieto Tobías llegó. Está en la fonda. Lleva los papeles. ¿Y la cámara? 12 segundos no alcanza a contar una vida, hija. Estuviste limpia. Vaya tranquila. Marisela tomó el sobre, salió a la calle, subió a un taxi. La ciudad dormía con un ojo abierto. 12 días faltaban para la firma del 11. 12 días para que un imperio cambiara de manos sin que su dueño se enterara, o para que esa firma nunca llegara a producirse. La fonda La Reina Xóchitl, cerca del metro Niños Héroes, abría a las 24 horas y servía un caldo de pollo capaz de devolverle el alma a cualquiera. A las 3:10 de la madrugada, en una mesa al fondo, 3 personas se inclinaban sobre un montón de fotografías impresas y 2 cuadernos abiertos. Don Lisandro Vergara, con su chaleco gris de portero todavía puesto. Tobías Vergara Lujambio, su nieto, 21 años, lentes redondos, pelo despeinado, mochila llena de libros de contaduría. Y Marisela Arroyo Pineda, los ojos enrojecidos por el cansancio y el delantal blanco del ático asomando bajo el suéter. Tobías hablaba bajo, pero rápido, señalando con un lápiz. Tía Marisela, lo que usted fotografió es de manual, triangulación clásica. Mire, la sociedad B7 no fabrica nada, no vende nada, no tiene empleados. Su único movimiento desde que se constituyó hace 14 meses es recibir aportaciones de capital de una segunda sociedad registrada en Panamá, que a su vez recibe transferencias desde una cuenta personal de la señora Cienfuegos Aramburu. Eso solo no es delito, pero combinado con los poderes falsificados de doña Eugenia y el traspaso planeado de los 8 predios de Cuernavaca, configura despojo patrimonial agravado, falsificación de documentos públicos y posiblemente lavado. ¿Posiblemente? Las cifras son redondas, mensuales, idénticas. Eso huele a comisión. Y el correo de la señora a don Aurelio, ese de «él firma lo que yo le pongo enfrente», es una confesión escrita. Si esto llega a la Fiscalía Especializada, el notario Reséndiz Pavón pierde la patente y los otros 2 van a prisión preventiva. ¿Y el señor Belmarón y Drago? Tobías se quitó los lentes y los limpió con la camisa. El señor Belmarón y Drago es la víctima, pero también es el problema. Porque sin su denuncia formal, esto se queda en chisme. La Fiscalía puede actuar de oficio, pero un magnate denuncia a otro magnate y la cosa se acelera 10 veces. Necesitamos que él denuncie. Va a ser difícil, murmuró don Lisandro. Don Maximiliano quiso a Aurelio como a un hermano y a la señora Valeria como a una esposa. Romper esas 2 cosas en una misma noche es pedirle al hombre que entierre 2 veces a su madre. Marisela movió la cabeza despacio. Por eso él colocó el teléfono detrás del cuadro. Sospechaba. Pero sospechar no es saber, y no quería saber. Nosotros vamos a obligarlo. ¿Cómo? Con la voz. Las hojas se discuten, las firmas se peritan, pero una voz de la propia esposa diciéndole «mi amor» a otro hombre, eso no se discute. Don Lisandro asintió. Tobías se mordió el labio. «Tía, antes de eso necesitamos blindar las pruebas. Si don Aurelio sospecha de usted, va a ser fácil acusarla de robo de información o de hurto en la propiedad». Hay que llevar las fotografías y los audios ante un perito independiente, con fe notarial. Yo conozco una notaria joven, la autora Inés Bracamonte Olivares. Ella trabajó con la Fundación Universitaria donde hice mi servicio social. Es derecha, cobra poco y no le tiene miedo a nadie. «Habla con ella mañana mismo», dijo Marisela. «Yo pongo los honorarios». Don Lisandro carraspeó. «Eso lo ponemos entre los 2, hija. Yo también tengo deuda con doña Eugenia». Marisela lo miró sin entender. Cuando mi esposa enfermó en el año 2005, doña Eugenia pagó la mitad de la quimioterapia, sin que nadie se enterara. Llegó al hospital con sus propias manos y arregló la cuenta en caja. Dijo solo: «No me lo agradezca, don Lisandro. Agradézcale a Dios que todavía estamos a tiempo. Mi mujer vivió 8 años más. Esa deuda no se paga con dinero, hija. Se paga con esto». Los 3 callaron un momento. Afuera, un perro ladraba.
La mesera trajo más café. «Hay otra cosa», dijo Tobías. «Necesitamos un testigo más. Alguien cercano a la familia que pueda confirmar el comportamiento extraño de la señora o de don Aurelio en los últimos meses. Un dato extra de contexto, para que la denuncia no parezca venganza de una empleada». Marisela pensó en el chofer del señor, don Eulalio, demasiado leal a la familia para arriesgarse. Pensó en la cocinera por horas, una muchacha joven que llevaba poco tiempo. Pensó en la peinadora de la señora, demasiado amiga de Valeria, y entonces recordó a Sofía, la niña. Sofía Belmaroni Cienfuegos no existía. Maximiliano y Valeria no habían tenido hijos, pero en el ático vivía, 4 días a la semana, Camila Belmaroni Estrada, sobrina del señor, hija única de su hermana difunta. 11 años, alta para su edad, ojos grandes, callada. La habían acogido cuando su madre murió de cáncer hacía 3 años. La niña dormía en la habitación rosa del ático, iba a un colegio privado en Coyoacán y casi nunca hablaba con los adultos, pero observaba. «Camila», murmuró Marisela. «¿La sobrina del señor?», preguntó don Lisandro. «Esa niña ve todo. Es callada porque le enseñaron a hacerlo, no porque no entienda. Yo la conozco desde que llegó a vivir al ático. La señora Valeria la trata como mueble. Don Aurelio la ignora, pero ella escucha y dibuja». «¿Dibuja?». «Lleva un cuaderno azul. Dibuja a la gente de la casa. Anota frases que oye. Yo se lo regalé hace 2 años para sus 9 años. Le dije, cuando algo te confunda mi vida, dibújalo. Lo que se dibuja se entiende mejor. Si hay alguien en ese ático que sepa qué hacían don Aurelio y la señora cuando creían que nadie miraba, es esa niña». «¿Y va a hablar?». «Conmigo sí. Conmigo siempre habla». Quedaron de verse al día siguiente, después del turno. Tobías se llevó las fotografías y los archivos copiados en una memoria USB que Marisela había rotulado con letra cuidadosa «Eugenia». Don Lisandro pagó la cuenta con monedas contadas. Marisela tomó un taxi colectivo de regreso a Iztapalapa. Durmió 2 horas y media y volvió a la torre antes del amanecer. Esa tarde, al terminar su turno, esperó a Camila en la habitación rosa. La niña llegó del colegio con la mochila al hombro, el uniforme arrugado y un yogur a medio tomar. «Marisela, mi vida, ¿cómo le fue?». «Bien». «Camila, hija, ¿me regalas 10 minutos? Necesito su ayuda». La niña la miró con esa seriedad que tenía desde los 8 años, dejó la mochila sobre la cama, se quitó los zapatos. Marisela se sentó en el suelo, frente a ella. Le contó, con palabras sencillas, que algo no estaba bien en la casa del tío, que su tía Valeria y el padrino Aurelio estaban preparando algo que iba a herir mucho al tío Maximiliano, que ella, Marisela, quería ayudarlo, como le había prometido a la abuela Eugenia, y que necesitaba saber qué había visto Camila en los últimos meses. La niña no contestó. Se levantó, fue al armario, sacó de detrás de los zapatos de invierno un cuaderno azul de espiral. Lo abrió en una página marcada con un clip. «Mira, Marisela». Era un dibujo a lápiz, don Aurelio y la señora Valeria, tomados de la mano en el salón principal del ático. Debajo, con letra de niña aplicada, una frase. «Padrino le dijo a tía Vale, cuando el tío firme, nos vamos a Lisboa. Ella dijo, él no firma nada que yo no quiera. Yo me hice la dormida en el sillón. Fecha 2 meses atrás». Marisela apretó los labios. «¿Hay más, mi vida?». Camila pasó las páginas. Había 7 dibujos parecidos, con frases anotadas, fechas exactas, conversaciones oídas desde el sillón, desde la escalera, desde la habitación rosa con la puerta entornada. Una niña cronista que nadie había visto cronicar. «Camila, ¿usted nos regala estas hojas?». «¿Para qué?». «Para defender al tío Maximiliano y para defender el nombre de la abuela». La niña pensó. Después arrancó las 7 hojas con cuidado, sin rasgar la espiral, y las puso en las manos de Marisela. «Quédeselas, pero después me las devuelve, ¿sí? Es mi cuaderno». «Se las devuelvo, mi vida, se lo prometo». Y otra promesa, esta más pequeña, más nueva, se sumó a las anteriores. Maximiliano Belmaroni Drago regresó de Madrid el lunes a las 11 de la noche, 2 días antes de lo previsto. No avisó a nadie. Su chofer, don Eulalio Pacheco, lo recogió en el aeropuerto internacional con la discreción de siempre. En el camino, el señor habló muy poco.
Don Eulalio, ¿cómo ha estado todo en la casa? Bien, señor. La señora estuvo en Acapulco unos días. Don Aurelio celebró su cumpleaños el viernes, una cena grande. ¿Quién organizó la cena? La señora Valeria, señor. ¿En mi ático? Sí, señor. Maximiliano miró por la ventanilla las luces amarillas del periférico. Apretó los labios. Don Eulalio, por el espejo retrovisor, le sostuvo la mirada un instante, sin decir nada. A veces el silencio de un chofer veterano dice más que una hora de palabras. Don Eulalio, lléveme primero a la oficina, no al departamento. Tengo que pasar por unos papeles. Como usted ordene, señor. A las 11:40, Maximiliano entró solo en su oficina del piso 42. Encendió la lámpara de su escritorio, abrió la caja fuerte personal y sacó una libreta negra. En la libreta, en su propia letra, había anotado, en código sencillo, los movimientos de las cuentas familiares de los últimos 6 meses. Cifras que no cuadraban, transferencias autorizadas con su firma que él no recordaba haber autorizado, pagos a un despacho de Querétaro que él no había contratado. Llevaba 6 meses sospechando, 4 meses tratando de convencerse de que se equivocaba, 2 meses comprando, en secreto, un teléfono móvil idéntico al suyo y dejándolo grabando detrás del retrato de su madre cada vez que se ausentaba más de 3 días. No había escuchado todavía ni un solo audio. No había tenido el valor. Se decía, cada mañana frente al espejo del baño, que primero terminaría la auditoría externa que había encargado discretamente a un despacho de Monterrey. Si la auditoría arrojaba algo concreto, entonces escucharía. Antes, no. Era una manera elegante de cobardía. Él lo sabía. Cerró la libreta. Subió al ático en el ascensor privado. Eran las 12:10. El piso 38 estaba en silencio. Valeria dormía, o fingía dormir, en el dormitorio principal. Don Aurelio, según el registro de la portería que Maximiliano consultó por la aplicación, había salido a las 11:20 y no había regresado. La niña Camila dormía en su habitación rosa. Maximiliano caminó al salón. Encendió solo una lámpara de pie. Frente al retrato de su madre, se quedó parado largo rato. El cuadro estaba derecho, demasiado derecho. Tocó el borde inferior y lo descolgó. Detrás del marco, sobre el yeso, no había nada. Solo 2 cintas adhesivas viejas, sin aparato. El teléfono había desaparecido. Sintió un golpe en el pecho, no de pérdida, sino de confirmación. Si el teléfono ya no estaba, alguien lo había encontrado. Y ese alguien, o bien era Aurelio, y entonces todo estaba perdido, o bien era otra persona, alguien que actuaba por su cuenta. Volvió a colgar el cuadro, apagó la lámpara, se sentó en el sillón a oscuras. A las 6 de la mañana, cuando Marisela cruzó el umbral del ático con el carrito de limpieza, encontró al señor sentado en el sillón del salón, todavía con la ropa del viaje, sin afeitarse, con una taza de café frío entre las manos. «Señor Belmarón y Drago, bienvenido». «Buenos días, Marisela». Ella dejó el carrito en el pasillo. Algo en la voz del señor le dijo que no era una mañana cualquiera. «¿Le sirvo desayuno, señor?» «Siéntese, Marisela». Ella vaciló. En 11 años nunca el señor le había pedido que se sentara en el sillón del salón. Se sentó en el borde, con las manos sobre las rodillas, derecha. «Marisela, usted ha tocado el cuadro de mi madre». Silencio. Marisela respiró. 11 años de empleada decían, niegue. Una promesa junto a una tumba decía, hable. «Sí, señor». Maximiliano levantó la vista. La miró por primera vez en años como se mira a una persona, no a un mueble del decorado. «¿Por qué?» «Porque estaba torcido, señor, y detrás había un teléfono que grababa lo que pasaba en este salón. Yo no sabía que era suyo, lo descubrí por casualidad limpiando». «¿Y dónde está ahora?» «Lo dejé en su sitio el primer día. Ya no está, lo sé. Don Aurelio se lo llevó hace 4 días. Pero yo, señor, antes de devolverlo a su sitio, copié todos los archivos a mi propio teléfono». Maximiliano dejó la taza despacio sobre la mesa. No habló durante 1 minuto entero. «¿Por qué hizo eso, Marisela?» «Porque le prometí a su señora madre, doña Eugenia, en su lecho, que iba a cuidarlo.
y porque lo que oí en esas grabaciones, Señor, no se lo deseo a nadie». El Señor cerró los ojos. Apretó los puños sobre los muslos. Cuando volvió a abrirlos, estaban húmedos, pero su voz era firme. «Tráigame ese teléfono, Marisela, por favor». «No aquí, Señor». «¿Por qué?» «Porque esta casa no es segura, Señor, y porque antes de que usted lo escuche, necesita oír a alguien más. Hay un muchacho, un contador, que ya organizó las pruebas. Hay un conserje, don Lisandro, que tiene las bitácoras. Hay una notaria que está dispuesta a certificar. Hay alguien aquí en el ático, Señor, que también vio cosas. Pero todo a su tiempo. Hoy no, esta noche». «¿Dónde?» «Donde nadie nos pueda escuchar. Mi hermana es enfermera. Tiene una clínica pequeña en Tlalpan donde alquila un consultorio. Allí podemos vernos a las 9». Maximiliano se levantó, caminó hasta la ventana, miró la ciudad amaneciendo bajo un cielo gris. «Marisela». «Señor». «Si todo esto fuera mentira, ¿qué espera ganar usted?» «Nada, señor, solo cumplir una palabra». Él se volvió, la miró fijo. «¿Y si es verdad?» «Entonces, Señor, no espero ganar. Espero solo no perder más de lo que ya perdimos, su madre, usted y yo, el día que ella se fue». El señor Belmarón Drago bajó la cabeza. Se le quebró algo por dentro, sin ruido. Después se acercó a ella, le tendió la mano. Marisela, después de un instante de duda, la tomó. Un apretón breve, firme, la primera vez en 11 años que un patrón le daba la mano. «Esta noche, a las 9, dijo él, «don Eulalio la pasa a recoger». «Sí, señor». Maximiliano subió a su dormitorio. Marisela tomó el plumero. El cuadro de doña Eugenia, sobre el muro, parecía mirarla con algo parecido a una sonrisa. Aurelio Mondragón Castaños no era un hombre estúpido, y los hombres no estúpidos, cuando huelen peligro, no esperan. Esa misma mañana, a las 8:40, mientras Maximiliano se duchaba en el piso 38, don Aurelio entraba al despacho de un viejo aliado, el comisario adjunto Heriberto Rojas Lozano, el mismo prestanombres que figuraba como tercer socio en la sociedad B7, un abogado con licencia y con amigos en lugares oscuros. «Heriberto, necesito que adelantemos la firma. El 11 es muy tarde». «¿Para cuándo?» «Para el viernes, 3 días». «Eso es imposible. El notario Reséndiz Pavón está fuera de la ciudad hasta el lunes». «Lo regresas, le pagas el doble y consíguete 2 peritos calígrafos amigos. Van a tener que validar otra vez la firma de doña Eugenia, porque Maximiliano huele algo, y necesito una denuncia preventiva». «¿Denuncia contra quién?» «Contra una empleada doméstica, robo de información reservada y allanamiento de morada, la camarera del ático, Marisela Arroyo Pineda. Ayer las cámaras la registraron 3 horas y 20 minutos sola en el piso. Y hace 6 días la vieron salir de la cena con un sobre. ¿Tienes pruebas? Voy a tenerlas, y aunque no, la denuncia retrasa, intimida, ensucia. Es lo único que importa». Heriberto Rojas Lozano asintió despacio. «Pero Aurelio, ¿estás seguro? Una empleada sin recursos no tumba un fideicomiso de 80 millones. Una empleada sin recursos no, Heriberto. Una empleada con audios sí». A las 11 de la mañana, Marisela recibió en el ático una llamada de Soledad, la supervisora. «Marisela, baja a la administración, hay un asunto». Bajó. En la administración la esperaban Soledad, el gerente del edificio y un hombre vestido de gris al que no conocía. El hombre se identificó como inspector de seguridad de la corporación. «Señorita Arroyo, ¿usted estuvo en el despacho del señor Mondragón Castaños la noche del viernes pasado durante la cena de cumpleaños?» «No, señor. Estuve en el salón, coordinando el servicio». Las cámaras registran que entró al corredor de los dormitorios durante 12 minutos. «Fui al baño de servicio, señor. Está al final de ese corredor». ¿Sabe usted que el despacho del huésped contiene documentación confidencial de la corporación? Lo supongo, señor. Tenemos una denuncia interna. Por ahora queda suspendida del servicio del ático, con goce de sueldo mientras se investiga. No vuelva a subir al piso 38 hasta nuevo aviso. Entregue su llave maestra». Marisela sacó la llave, la dejó sobre la mesa. No discutió. Sabía que cualquier protesta acentuaría las sospechas. Salió de la administración con las manos firmes y el corazón en la garganta.
Don Lisandro la esperaba en la portería. La miró y entendió de inmediato. ¿Te suspendieron? Sí, pero todavía tengo 5 horas hasta la cita de las 9. Te van a vigilar, te van a seguir. No regreses a Iztapalapa. Don Aurelio movió cielo y tierra esta mañana. Yo escuché desde la portería 3 llamadas a un comisario adjunto. ¿Qué hago? Vas a casa de mi nieto. Él vive en una vecindad en la Doctores. Ahí no te encuentra nadie. Yo te aviso cuando salga don Eulalio. Y cambia tu teléfono de bolsillo. Usa uno mío, prepago, sin línea a tu nombre. ¿Y el aparato con los audios? Eso no se mueve de tu pecho hasta esta noche, hija, ni para dormir. Marisela asintió. Don Lisandro le entregó un teléfono prepago, un sobre con 3,000 pesos en efectivo y la dirección escrita a mano. Salió del edificio por la puerta de servicio, caminó 4 cuadras, tomó un autobús que iba en dirección contraria al metro habitual, bajó, subió a otro, finalmente entró a un mercado, salió por el otro lado y tomó un taxi callejero. Estrategias que nunca había usado, aprendidas esa misma mañana en 15 minutos de conversación. En la vecindad de la Doctores, Tobías la recibió con un abrazo torpe. Tía, ya hablé con la notaria Bracamonte Olivares. Nos espera mañana a primera hora con los audios certificados. También llamé a una abogada penalista, la licenciada Rosaura Mendieta Camargo, especialista en delitos patrimoniales. Está dispuesta a acompañar la denuncia si el señor Belmarón y Drago lo autoriza. ¿Y la denuncia contra mí? Existe. La presentaron a las 10:15. Citatorio para el jueves. Si esta noche el señor Belmaroni firma una contradenuncia y reconoce que las pruebas vienen de su propio teléfono y de su orden expresa, la suya cae por su propio peso. Si no, vamos a estar feo. Marisela se sentó en una silla de plástico. 5 horas. 5 horas para que un hombre asustado decidiera si quería oír. A las 7:30 de la noche, don Lisandro avisó. Don Eulalio Pacheco, el chofer, estaba en camino. A las 8:50, Marisela subía al auto del señor Belmarón y Drago. «Buenas noches, doña Marisela», saludó don Eulalio, llamándola así por primera vez en su vida. «Buenas noches, don Eulalio. El señor me pidió decirle que él la espera en la clínica de Tlalpan». Vamos por avenidas tranquilas. Hay 2 motocicletas que nos siguen desde Reforma. Pero conozco esta ciudad mejor que ellos. Don Eulalio cambió de carril, tomó una salida lateral, dobló 2 veces a la izquierda en calles estrechas, atravesó un mercado en hora de cierre y salió al otro lado limpio, sin escolta. Marisela apretaba contra el pecho el teléfono con los audios. En el bolsillo interior, las 7 hojas dibujadas por Camila. En la mochila, el sobre de la notaria con las copias certificadas. A las 9:05, el auto se detuvo frente a una clínica modesta con la luz de un solo consultorio encendida. Don Eulalio le abrió la puerta. «Suba, doña Marisela, y, si me permite, gracias». «¿Por qué, don Eulalio?» «Doña Eugenia me sacó de la calle cuando yo tenía 18 años. No fui solo yo el que le prometió cosas, ¿sabe?» Marisela lo miró sorprendida. Una promesa más, repetida en otra boca, en otro idioma de la lealtad. Subió las escaleras. En el consultorio, el señor Belmarón y Drago esperaba de pie, sin saco, con los ojos cansados. «Marisela». «Señor». Ella sacó el teléfono. «Siéntese, señor. Esto va a doler». Él se sentó. Ella conectó el aparato a una pequeña bocina. Apretó play. La voz de Valeria Cienfuegos Aramburu llenó el consultorio con un susurro grabado 2 semanas antes. «Sí, mi amor. Esta noche no. Mañana». Una pausa. Una respiración. La voz de Aurelio Mondragón Castaños, ronca, segura. «Vale, escúcheme, mujer. Si el viejo descubre los movimientos del fideicomiso antes de la firma, estamos perdidos los 2. Necesito que mantenga la calma. Esta noche, cuando él llame, usted le dice que todo está tranquilo en casa. ¿Y si pide ver los originales? No los pedirá. Confía en mí más que en usted, mi vida». Risa, el choque de 2 copas. Paso sobre el mármol. Maximiliano no se movió. Las manos sobre las rodillas, la mandíbula apretada, la mirada fija en un punto del piso. Marisela bajó el volumen al final del archivo. Sacó otro. Y otro. 3 grabaciones más, escogidas con cuidado. En una, Aurelio le explicaba a Valeria los pormenores del traspaso de los predios de Cuernavaca. En otra,
Valeria contaba, riendo, cómo había imitado durante meses la firma de doña Eugenia a partir de cartas viejas guardadas en el escritorio del señor. En la última, los dos planeaban una mudanza definitiva a Lisboa para después de la firma del 11. Cuando él se entere, ya no podrá deshacer nada, decía Aurelio. Cuando él se entere, ya no me importará, decía Valeria. Marisela detuvo la reproducción. El silencio en el consultorio fue espeso, físico, casi sólido. El señor Belmaroni Drago se cubrió el rostro con las manos. No lloró. Un hombre como él no lloraba en público, no a los 59 años, no después de haberse construido una coraza de 3 décadas. Pero los hombros le temblaron una sola vez, brevemente, como tiembla un edificio durante una réplica leve. Marisela no se acercó, no dijo nada, esperó. Cuando él levantó la cara, los ojos estaban rojos pero secos. Marisela. Señor. Esto no son rumores. Esta es mi esposa diciendo mi nombre como se dice el nombre de un imbécil al que se le va a robar. Y este es mi hermano de toda la vida llamándome el viejo, con el tono de un buitre. Sí, señor. ¿Hace cuánto sospechaba yo? No lo sé, señor. 6 meses. 6 meses encontrando huellas en mi escritorio, papeles movidos, sumas que no cuadraban, sonrisas demasiado largas en los desayunos. Compré ese teléfono hace 2 meses. Lo escondí detrás del retrato de mi madre porque me parecía un lugar que ninguno de los dos se atrevería a tocar. Lo dejé grabando cada vez que viajaba, y nunca lo escuché, ni una vez. Lo sé, señor. ¿Cómo lo sabe? Porque si lo hubiera escuchado antes, esto se habría terminado hace 2 meses. Maximiliano la miró, asintió. Tiene razón, era cobardía. No, señor, era cariño. El cariño y la cobardía a veces se parecen. Un silencio. Después él se levantó, se acercó a la ventana, miró las luces de Tlalpan. Marisela, ¿hay algo más? Sí, señor. Ella sacó las 7 hojas dibujadas por Camila, las puso una a una sobre la mesa. Maximiliano se acercó, tomó el primer dibujo, un hombre y una mujer de la mano, 2 figuras pequeñas en un sillón al fondo, la frase en letra de niña aplicada. Camila, murmuró el señor. Sí, señor. Mi sobrina. Sí, señor. Esta niña vive en mi casa hace 3 años. Yo le doy un beso en la frente cada mañana antes de irme. ¿Le hablo? ¿La escucho? ¿Le pregunto qué ve? La escucha cuando puede, señor. No, Marisela, no la escucho. La tengo, que no es lo mismo. Bajó la cabeza. Volvió a tomar otro dibujo. En este, la señora Valeria abría como una llave un cajón del despacho del señor, mientras Camila la observaba desde el marco de una puerta. Fecha 3 meses atrás. Maximiliano se sentó. Se quedó un rato largo mirando las hojas. Después habló sin levantar la vista. Marisela, perdóneme. ¿Por qué, señor? Por 11 años de no mirarla. Por 11 años de pasar a su lado todas las mañanas y decirle: buenos días, señora Marisela, sin saber el nombre de su hija, ni si tenía nietos, ni si su esposo había vuelto de Houston. Mi madre me enseñó que a la gente de la casa se le da la mano. Yo le di la mano una sola vez, en su entrevista, y no se la volví a dar hasta esta mañana. Perdóneme. Señor. No diga señor, diga lo que tenga que decir. Su madre me dijo, en su lecho, que el respeto verdadero a veces grita. Yo, señor, soy de las que no gritan, pero esta vez vine a obligarlo a escuchar. Eso es lo único que le debo, y eso es lo único que vine a hacer. Maximiliano asintió despacio. Después estiró la mano, la dejó posada un instante sobre las hojas de Camila, como si pidiera permiso. Marisela, dígame qué hago. No me toca a mí, señor. Dígamelo igual. Ella respiró. Mañana a las 8 de la mañana, la notaria Bracamonte Olivares certifica los audios. A las 10, la licenciada Mendieta Camargo presenta la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales. A las 11, usted firma una solicitud de medidas cautelares para congelar los predios de Cuernavaca y las cuentas de Panamá. A mediodía, ofrece una rueda de prensa breve donde no acusa a nadie por nombre,
pero anuncia que la corporación encargó una auditoría externa por irregularidades internas. Esa rueda de prensa protege su nombre frente a la denuncia que don Aurelio presentó contra mí esta mañana. ¿Lo presentó? Sí, señor, por robo de información reservada. Citatorio jueves. ¿Quién la asesoró tan rápido, Marisela? Un muchacho de 21 años, contador, nieto del conserje don Lisandro, y una abogada que cobra poco y no le tiene miedo a nadie. Maximiliano sonrió por primera vez, una sonrisa cansada, pero verdadera. Mi madre tenía razón. La gente intranquila se equivoca, y la gente leal organiza un país entero en una sola noche. Se levantó. Tomó el teléfono con los audios. Lo guardó en el bolsillo interior de su saco con cuidado, como quien guarda una reliquia. Después se volvió. Vamos. ¿A dónde, señor? Al despacho de la licenciada Mendieta Camargo. Esta noche no se duerme. Esta noche se firma. Salieron juntos. En la sala de espera, Tobías Vergara Lujambio se puso de pie con los ojos como platos. Don Eulalio, del otro lado del pasillo, asintió en silencio. Don Eulalio, dijo el señor, lléveme al despacho de la avenida Insurgentes y después a casa de don Lisandro Vergara. Necesito agradecerle a un hombre algo que le debo desde hace 30 años. Sí, señor. Marisela cerró el consultorio. En el cristal de la puerta, su reflejo le devolvió el rostro de una mujer cansada, sin maquillaje, con el delantal del ático todavía asomando bajo el suéter. Y, sin embargo, esa mujer del reflejo, por primera vez en 11 años, no parecía invisible. La Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de Ciudad de México se encuentra en un edificio gris cerca del centro, con 3 pisos de oficinas, 5 salas de comparecencia y un olor permanente a café aguado. A las 10:15 de la mañana, Maximiliano Belmarón y Drago entró por la puerta principal acompañado de la licenciada Rosaura Mendieta Camargo, la notaria Inés Bracamonte Olivares y un asistente jurídico cargado con 2 cajas de archivos. Marisela los esperaba en la antesala, junto a Tobías y a don Lisandro. La denuncia tomaba 15 hojas, descripción detallada del fraude, lista de pruebas documentales, transcripción literal de los audios certificados, copias de los 7 dibujos de Camila identificados con dictamen pericial de una psicóloga infantil que la licenciada Mendieta había convocado de urgencia esa misma madrugada. La psicóloga había concluido que la niña no fantaseaba. Anotaba lo que oía con precisión de cronista. Los recibió un agente del Ministerio Público joven, de saco arrugado y mirada despierta, el licenciado Andrés Ceballos Pinto, especialista en sociedades mercantiles. Leyó la denuncia en silencio durante 40 minutos. Cuando terminó, levantó la vista. Señor Belmarón y Drago, ¿usted ratifica todo lo que aquí se afirma? Sí, señor licenciado. ¿Reconoce que el dispositivo móvil de donde proceden los audios es de su propiedad y fue colocado por usted mismo? Sí. ¿Autoriza expresamente el uso de esos audios como prueba en este procedimiento? Sí. ¿Está dispuesto a presentar contradenuncia formal contra los señores Aurelio Mondragón Castaños, Valeria Cienfuegos Aramburu, Heriberto Rojas Lozano y el notario público Reséndiz Pavón por los delitos de despojo patrimonial agravado, falsificación de documentos públicos, asociación delictuosa y lavado de dinero? Sí. ¿Y la denuncia presentada ayer contra la señora Marisela Arroyo Pineda? La señora Arroyo Pineda actuó por instrucción tácita mía. Yo coloqué el aparato con la intención de descubrir lo que ella descubrió por mí. Solicito que se levante de inmediato cualquier procedimiento en su contra y se le otorgue, por el contrario, la protección de testigo colaborador. El licenciado Ceballos Pinto asintió, llamó a su secretario y dictó los términos del expediente. A las 2 de la tarde, un juez de control firmó las medidas cautelares, congelamiento inmediato de las cuentas de la sociedad B7, prohibición de enajenación de los 8 predios de Cuernavaca, suspensión preventiva del notario Reséndiz Pavón y orden de presentación ante la Fiscalía, dentro de 48 horas, de Aurelio Mondragón Castaños, Valeria Cienfuegos Aramburu y Heriberto Rojas Lozano. Don Aurelio fue notificado en su oficina de Polanco a las 3:20. Lo intentó todo. Amenazó al notificador, llamó a 3 senadores, ofreció dinero al licenciado Ceballos Pinto a través de intermediarios. A las 5, comprendió que el cerco era real.
salió por el estacionamiento y se dirigió al aeropuerto internacional con un boleto de última hora a Madrid. A las 6:10, Migración lo detuvo en el filtro. Estaba en lista de alerta migratoria desde las 3:30. Esa noche durmió en una celda preventiva del reclusorio norte. Valeria Cienfuegos Aramburu fue notificada en el ático, frente al retrato de doña Eugenia, por 2 agentes de la Fiscalía y la licenciada Mendieta Camargo. Maximiliano no estuvo presente. Había pedido expresamente no estarlo. Valeria, según contaron después, no opuso resistencia. Solo pidió subir al dormitorio a tomar un suéter, intentó borrar archivos de su computadora portátil, ya respaldada por orden judicial, y se entregó sin escándalo. Camila, en su habitación rosa, dibujó la escena entera y la guardó en su cuaderno azul. Heriberto Rojas Lozano se entregó voluntariamente con su abogado al día siguiente, intentando negociar un criterio de oportunidad a cambio de información sobre Aurelio. La Fiscalía aceptó parcialmente, confesó por escrito el papel de prestanombres y entregó documentación adicional sobre otras 2 operaciones similares de Aurelio en años anteriores. El notario Reséndiz Pavón fue suspendido por la autoridad notarial y procesado por falsificación de fe pública. Aceptó pago de daños a la corporación Belmarón y Drago a cambio de no agravar la causa. Perdió la patente 4 meses después mediante resolución firme. 4 semanas después de la primera comparecencia, los 8 predios de Cuernavaca fueron restituidos al patrimonio personal de Maximiliano Belmarón y Drago, junto con intereses moratorios. La cuenta de Panamá fue repatriada por convenio de cooperación internacional. Las pérdidas totales recuperadas ascendieron a 92.200.000 pesos. Pero el cierre verdadero no estaba en cifras. El día de la audiencia inicial, Maximiliano entró a la sala del juzgado con un traje gris oscuro y la corbata azul que su madre le había regalado en su cumpleaños 30. En el pasillo, mientras esperaba turno, vio a Valeria por última vez. Ella iba esposada, escoltada por 2 custodios, con el cabello suelto y los ojos secos. Lo miró de frente, sin orgullo y sin súplica. Esperó que él dijera algo. Maximiliano no dijo nada. Solo asintió, una vez, con una cortesía mínima, terrible, definitiva. En la sala, declaró durante 1 hora y 20 minutos. Cuando terminó, el juez le preguntó si deseaba agregar algo. Maximiliano pidió permiso para leer un párrafo escrito a mano la noche anterior. Señor juez, las pruebas técnicas que aquí se han presentado son obra de un equipo de personas que nadie veía. Una camarera del piso 38, un conserje de 32 años de servicio, un becario de contaduría y una niña de 11 años. Yo, dueño de la torre donde todos ellos trabajan o viven, no los veía. Aprendí en 48 horas lo que no aprendí en 40 años. Pido a esta Corte que en la sentencia se reconozca expresamente la calidad de testigos colaboradores de la señora Marisela Arroyo Pineda y del señor Lisandro Vergara, y que se haga constar el aporte de la menor Camila Belmarón y Estrada como dato de prueba. No quiero, señor juez, que la historia los borre. El juez asintió. La frase quedó en el acta. Esa noche, Maximiliano regresó al ático del piso 38. Se detuvo frente al retrato de su madre. El cuadro estaba derecho. Lo bajó él mismo, con las 2 manos. Detrás del marco, sobre el yeso, ya no había nada, ni cinta, ni aparato, ni secreto. Apoyó la frente contra el muro durante 1 minuto. Después volvió a colgar el cuadro, exactamente al centro, perfectamente nivelado, como debía haber estado siempre. 2 meses después de la audiencia inicial, la corporación Belmarón y Drago había cambiado por dentro como cambia una casa cuando se abren las ventanas tras un invierno largo. Aurelio Mondragón Castaños cumplía prisión preventiva en espera de sentencia. Valeria Cienfuegos Aramburu, beneficiada por colaboración parcial, esperaba juicio en libertad condicional, viviendo en casa de una hermana en Querétaro con prohibición de salir del país. El divorcio se resolvió ante notario en una sola sesión, sin hijos comunes, sin sociedad conyugal aplicable, sin discusión. Valeria firmó las hojas con la mano firme, sin temblor. Una firma muy parecida a la que durante meses había imitado. Maximiliano Belmarón y Drago disolvió la antigua sociedad con Aurelio y reorganizó el grupo bajo una estructura nueva, con 3 directores externos,
auditados anualmente por una firma independiente. La auditoría que él mismo había encargado a Monterrey antes de todo esto entró al pleno del consejo y limpió otras 2 sociedades menores que también habían sido contaminadas. La empresa, en lugar de hundirse por el escándalo, ganó reputación. Los inversionistas premian, a veces, a quien limpia su propia casa antes de que la limpien por la fuerza. Pero el cambio mayor no estuvo en los balances, estuvo en el organigrama de la dignidad. Una mañana de marzo, Maximiliano convocó en el comedor del ático a 3 personas: Marisela Arroyo Pineda, don Lisandro Vergara y la licenciada Rosaura Mendieta Camargo. Camila, autorizada por su tío, se sentó como cuarta invitada, con su cuaderno azul sobre las rodillas. Don Eulalio Pacheco sirvió el café. Maximiliano abrió una carpeta. Hoy se constituye, ante la doctora Bracamonte Olivares, la Fundación Eugenia Drago para la Defensoría del Trabajo Doméstico y de Cuidados. Capital inicial, 50 millones de pesos, aportados por mi patrimonio personal. Capital adicional comprometido, el equivalente al 1% anual de las utilidades netas de la corporación perpetuamente. Don Lisandro se quitó los lentes, los limpió con el chaleco y volvió a ponérselos para no llorar a la vista. Objeto, siguió Maximiliano: asesoría jurídica gratuita, atención médica de primer nivel y capacitación técnica para trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico, conserjes, choferes, jardineros, niñeras, cocineras y todo el personal de cuidados que sostiene los hogares de este país. Cobertura inicial: Ciudad de México y zona metropolitana. Cobertura proyectada en 3 años, 8 ciudades. Hizo una pausa. Miró a Marisela. Dirección operativa: señora Marisela Arroyo Pineda. Sueldo equivalente al de un director general de área. Despacho propio, equipo propio. Autonomía total bajo la supervisión del patronato. Marisela apretó la taza de café entre las manos. Señor, yo no sé administrar una fundación. Mi madre tampoco sabía administrar una constructora cuando murió mi padre. Aprendió en 6 meses. Usted tiene a su lado a la licenciada Mendieta para los temas jurídicos, a Tobías Vergara Lujambio para los temas contables y administrativos, a don Lisandro como vocal del patronato para los temas humanos. No le estoy pidiendo que invente nada, le estoy pidiendo que haga lo que ha hecho toda su vida: mirar, escuchar, decidir con justicia y firmar con su nombre. Pero, señor... Marisela, mi madre lo soñó. Yo lo postergué 20 años. Usted me lo recordó cumpliéndole una promesa. Ahora le toca a usted dirigirlo. Es lo más honesto que puedo ofrecerle y, si me permite, lo más egoísta que puedo hacer. Ningún currículo del país tiene los créditos que tiene el suyo. Don Lisandro asintió. La licenciada Mendieta sonrió. Camila, con la cabeza baja, dibujaba algo en la última página de su cuaderno. Marisela respiró hondo. ¿Con una condición, señor? Dígala. Que la sede se llame Casa Eugenia y que en la entrada haya un retrato de su señora madre, el mismo que está colgado en este salón. El retrato es de la familia. La familia es ahora la fundación. Cuente con él. Esa tarde firmaron la escritura de constitución ante la notaria Bracamonte Olivares. Tobías Vergara Lujambio fue nombrado Contralor Interno. La licenciada Mendieta Camargo, directora jurídica. Don Lisandro Vergara, vocal humano del patronato. El propio Maximiliano, presidente del patronato sin voto resolutivo. Para acompañar, no para mandar, dijo. A la salida del despacho notarial, Maximiliano pidió a don Eulalio que los llevara a todos a un destino que solo él conocía. Era una casona de 2 pisos en la colonia Roma Norte, con fachada de azulejos verdes y un patio interior con limonero. Esta era la casa de mi madre. La compré de nuevo el mes pasado al grupo hotelero que la tenía. Llevo 30 días remodelándola, con cuidado de no tocar nada de lo que recordaba doña Eugenia. Aquí va a estar la sede de la fundación, Casa Eugenia. Marisela atravesó el zaguán con las piernas temblando. Reconoció el piso de mosaico del comedor, el barandal de la escalera, la luz amarilla de la cocina donde había aprendido a hacer el café de cardamomo como doña Eugenia le gustaba. En la sala, sobre la pared central, el retrato de doña Eugenia ya estaba colgado.
perfectamente nivelado. Camila se acercó a su tío. «Tío, dime mi vida, ¿puedo trabajar aquí también cuando sea grande?» «Cuando seas grande, mi vida, esta casa va a ser un poco tuya también. Aquí está tu abuela mirándonos. Tú la has dibujado más que cualquier pintor». La niña asintió, le dio un abrazo breve, volvió con Marisela y tomó su mano sin decir nada. A los 6 meses de fundada, Casa Eugenia había atendido a 417 trabajadoras del servicio doméstico, recuperado 18 sueldos no pagados, denunciado 2 casos de violencia laboral y abierto una bolsa de empleo digna. A los 12 meses, las cifras se multiplicaron por 3. La fundación se convirtió, sin proponérselo, en un referente nacional. Marisela cambió el delantal blanco por un saco de lana azul, pero todas las mañanas, antes de salir de su nueva oficina hacia las visitas del día, se servía café en una taza vieja que doña Eugenia le había regalado por su 2º año de servicio. Era la única taza que se llevó del ático. Y una vez al mes, en domingo, subía al piso 38, no a limpiar, a desayunar con Camila y con el señor. Comían huevos con frijoles, pan de la panadería de la esquina, fruta. Hablaban poco, pero se sentaban los 3 a la misma mesa, como debía ser desde el principio. 2 años después. Una mañana clara de noviembre, en el Panteón Francés de la Piedad, 3 personas caminan por la avenida central hacia la sección sur. Maximiliano Belmaroni Drago con un ramo de gladiolas blancas. Marisela Arroyo Pineda con un pequeño bolso del que asoma una libreta. Camila Belmaroni Estrada, ya con 13 años cumplidos, alta, seria, con un cuaderno azul nuevo bajo el brazo. El viejo lo conserva intacto en su escritorio. El nuevo lo estrena en este viaje. Llegan a la tumba de Eugenia Drago de Belmaroni. La lápida es modesta. Nombre, fechas, una frase corta que dice «mujer fiel a su palabra». Maximiliano deja el ramo, se quita el sombrero, se queda en silencio. Marisela se adelanta 2 pasos, saca de su bolso una hoja doblada. Es la copia oficial del acta constitutiva de la Fundación Eugenia Drago para la Defensoría del Trabajo Doméstico y de Cuidados, sellada con el folio del Registro Público de la Propiedad. La desdobla, la lee en voz baja, casi como una oración. «Señora Eugenia, le traje los papeles. La Fundación cumple 2 años. Hemos atendido a 3.147 trabajadoras. Hemos abierto sedes en Guadalajara, Puebla y Monterrey. Hemos formado a 220 abogados jóvenes para defensoría gratuita. Su muchacho está bien. Su nieta está bien. Cumplí mi palabra, señora. Aquí se la devuelvo». Vuelve a doblar la hoja. La coloca con cuidado bajo la base del ramo, sujeta con un guijarro plano. Camila se acerca despacio. Abre su cuaderno azul nuevo en una página marcada. Es un dibujo a lápiz. 3 figuras sentadas a una mesa de desayuno, una taza de café entre ellas, el retrato de doña Eugenia colgado al fondo. Debajo, con letra de adolescente cuidadosa, una frase. «Los domingos no se trabaja, abuela. Los domingos se quiere». «Abuela», dice Camila, «te dibujé otra vez. Esta es la última que te traigo en hoja suelta. Las próximas las dejo en el cuaderno, porque ya aprendí a no perderlas». Arranca el dibujo. Lo deja también bajo el ramo, junto al acta constitutiva. Maximiliano se acerca por fin. Saca del bolsillo interior del saco un objeto pequeño, envuelto en un pañuelo. Lo descubre. Es el teléfono móvil delgado, oscuro, con la pantalla apagada, que durante 2 meses estuvo escondido detrás del retrato del salón del ático. Ya no funciona. La batería se descargó hace tiempo. La tarjeta se entregó como prueba en el expediente judicial. La carcasa está vacía. Pero el aparato, físicamente, sigue intacto. «Madre», dice Maximiliano, «este aparato escuchó lo que yo no quise escuchar. Una mujer de su casa lo encontró, lo escuchó por mí y me obligó a oír. Hoy lo entierro aquí, junto a usted, para que no haya más secretos detrás de cuadros torcidos en ninguna casa de esta familia». Hace un pequeño hueco con los dedos en la tierra suelta al pie de la lápida. Coloca allí el teléfono. Lo cubre. Vuelve a alisar la tierra. Marisela apoya una mano en el hombro de Camila. Camila apoya la suya en el brazo de su tío. Los 3 se quedan un rato en silencio,
con el sol de la mañana entrando entre los cipreses. A la salida del panteón, Maximiliano detiene a Marisela un momento, antes de subir al auto donde don Eulalio Pacheco los espera con la puerta abierta. Marisela, señor, ¿sabe que el patronato aprobó ayer su propuesta? ¿Cuál de todas, señor? La de extender Casa Eugenia a Centroamérica. Empezamos por San Salvador y Guatemala el año entrante. Lo sé, señor, yo presenté el dictamen. Y la otra, la que no presentó en el patronato, la que me dijo en privado el viernes pasado. Marisela baja la vista. Esa todavía no. ¿Por qué? Porque retirarme a los 54 años, señor, sería traicionar a las muchachas que apenas empiezan a creer en la fundación. No le pedí que se retire. Le pedí que pase a la presidencia honoraria del patronato y deje la dirección operativa en manos de Tobías Vergara Lujambio, que ya está listo. Usted seguiría trabajando, pero sin reuniones a las 7 de la mañana ni viajes mensuales. Y, sobre todo, con tiempo para su nieta, para su hermana y para usted misma. Lo voy a pensar, señor. Piénselo, pero recuerde una cosa. Mi madre, en sus últimos meses, me decía que la lealtad también es cuidarse uno mismo, porque cuidarse es asegurar que mañana podamos seguir cuidando a los demás. Marisela sonríe. Esa frase no me la había dicho nunca, señor, porque hasta ahora no la había entendido yo. Suben al auto. Don Eulalio cierra la puerta. Camila, en el asiento de atrás, abre otra vez el cuaderno azul nuevo y comienza un dibujo. El panteón visto desde lejos. 3 figuras alejándose por la avenida central. Maximiliano la observa por el espejo retrovisor. Camila, pregunta, ¿qué quieres estudiar cuando salgas de la prepa? Derecho, tío. ¿Por qué derecho? Porque las personas que ven cosas que nadie ve necesitan a alguien que las traduzca para los jueces. Maximiliano la mira un momento. Después se vuelve hacia el frente. No dice nada, pero la mandíbula se le suaviza y Marisela, desde el asiento del copiloto, lo nota. Esa tarde, en Casa Eugenia, hay una pequeña ceremonia en el patio del limonero. Tobías Vergara Lujambio, ya con barba de contador serio y un posgrado de auditoría forense en la Universidad Iberoamericana, recibe formalmente el cargo de director general de la fundación. Don Lisandro Vergara, su abuelo, ya jubilado del edificio pero no del patronato, le coloca al cuello una medalla simbólica con la imagen de doña Eugenia en bajorrelieve, encargada al mismo orfebre que hizo, hace 2 años, las medallas conmemorativas para las 100 primeras trabajadoras atendidas por Casa Eugenia. Marisela toma la palabra. Habla 5 minutos, sin notas, sin pretensiones. Hace 3 años yo limpiaba el piso 38 de una torre de cristal. Encontré detrás de un cuadro torcido un teléfono que grababa lo que no debía oírse. Decidí escuchar. Esa noche cambió mi vida y también la del señor Belmaroni Drago. Pero quiero decirles algo importante. No fue el teléfono lo que hizo el cambio. El teléfono solo era una caja. El cambio lo hizo una promesa hecha hace muchos años en un hospital, entre 2 mujeres que no tenían nada en común salvo el respeto. Doña Eugenia me pidió cuidar a su hijo. Yo le prometí que lo cuidaría. Hoy entrego este cargo a un muchacho que también recibió una promesa de su abuelo y de su tía. Casa Eugenia se sostiene con eso, con promesas que se cumplen en silencio, no con discursos. Bienvenido, Tobías. Aplausos breves, abrazos, un brindis con jugo de Jamaica. El sol del atardecer entra por la ventana alta del patio y se posa, exactamente, en el retrato de doña Eugenia colgado al fondo de la sala principal. El cuadro está derecho, perfectamente nivelado. Esa noche, Marisela vuelve a su nuevo departamento en la colonia Narvarte, comprado con sus ahorros de los últimos años y un crédito digno gestionado por la propia fundación para sus directivas, y se sienta en la cocina con su hermana Ofelia y su nieta Sofía. Cenan caldo de pollo. Hablan de la escuela de Sofía, de los turnos de Ofelia, del nuevo proyecto en San Salvador. No hablan del señor Belmaroni Drago. No hablan del ático. No hablan del teléfono enterrado en la sección sur del Panteón Francés. Pero antes de dormir, Marisela enciende una pequeña lámpara junto a una foto enmarcada que tiene en la mesa de noche.
Es una foto antigua, color sepia, de doña Eugenia Drago de Belmaroni a los 60 años, con un rebozo gris sobre los hombros y una sonrisa serena. Al lado de la foto, una taza vieja con el borde despostillado. Marisela toca el marco con un dedo, sin palabras. Hay promesas que se cumplen en una vida y, sin embargo, siguen cumpliéndose después, en otras vidas, en otras manos, en otros nombres. Eso es, quizá, la única forma decente que tiene el bien de vencer al mal, sin gritar, sin alardes, como se nivela, despacio, un cuadro torcido.